El naufragio. Hola amigos extraños. He estado esperando y creo que este es el momento adecuado para contarles la experiencia que tuve en una de mis embarcaciones, ya que me dedico a la pesca de camarones y marisco en el municipio de Tuxpan, Veracruz. Ojalá que mi historia llegue a oídos de muchas más personas. Quiero que sean conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser el mar. Recuerdo cómo mi rostro se llenaba de líquido gelatinoso. Todo el sitio olía a pescado. No cualquiera podía soportar tremendo olor impregnado en cada rincón del puerto. Esteban, necesito que descargues esas 6 cajas de sardinas y cuando termines, estas 2 de arenques, gritaba uno de los tripulantes a lo lejos. Solo asenté mientras me acercaba cabizbajo. Era un cargador de barcos. Siempre lo fui desde mi niñez, cargando cosas ligeras, como baldes de camarones o cangrejos, hasta mi adolescencia. Ahora montando a mi lomo diferentes especies capturadas en cajas pesadísimas de madera. Nunca salí del puerto. Venía de una familia de escasos recursos. Mi padre falleció cuando tenía 10. Fue en un naufragio. Nunca lo encontraron a él, junto con su tripulación. Mi madre era sastre, y siempre estaba en casa trabajando. Yo me la pasaba debajo en las calles. No hacía nada malo, pero prefería estar afuera que encerrado en mi hogar. Siempre fantaseaba con tener mi propio barco y poder surcar los mares a voluntad, en búsqueda de aventuras, y por qué no, descubrir nuevas tierras allá afuera. Aún era joven, y me quedaba mucho por vivir, pero sinceramente se veía difícil el cumplir mi sueño. Vivíamos al día, y aunque casi nunca nos faltó comida en la mesa, siempre estuve carente de otras cosas que no fueran de suma importancia. Un día, como muchos otros, me encontraba trabajando en el puerto. Mis manos llenas de callos por las costas arrastradas y de tanto paliar desperdicios orgánicos. Todo mientras veía cómo la tripulación de los barcos se sentaba a contar historias en un círculo. Siempre se escuchaban historias fantásticas de monstruos marinos, serpientes gigantescas y un sinfín de entes rondando por las aguas del extenso océano. La gente quedaba maravillada por tales hazañas de los marineros dentro de sus relatos. Después de terminar todo lo que se debía de hacer, la gente de los barcos zarpó, abandonando el muelle sin ningún problema. Todos a excepción de una pequeña embarcación. Un viejo del pequeño bote pesquero se dirigió a nosotros los cargadores, mientras esbozaba una enorme sonrisa. Hola gente trabajadora de este hermoso puerto pesquero. Hoy les hablaré sobre la oportunidad de sus vidas. El hombre comenzó a gritar y a levantar las manos, como si estuviese anunciando la llegada de algún circo o algo por el estilo. Mi nombre es Roque, y les hablaré sobre una oferta que no podrán rechazar. Hace unos cuantos días mi tripulación me abandonó. Los cobardes alegaban que no querían hacer más expediciones conmigo. Esos inútiles. De verdad que son unos inútiles. Aquella persona se quedó pensativa en silencio por unos instantes. Bueno, da igual. Ahora estoy buscando a gente valiente, hábil y fuerte que tenga ganas y hambre de aventuras, trabajo arduo y vivencias iniguales. Sé que ustedes han sido explotados en este sitio. La paga no es buena, y créanme, desde ahora les diré que conmigo tampoco será grande la paga, pero al menos no tendrán que estarse llenando de pies a cabeza con desperdicios y vísceras de peces. Entonces, ¿qué me dicen? ¿Quién se apunta a esta gran expedición? Todo mundo estaba dubitativo. Nadie quería dar un paso enfrente o levantar la mano. Algunos hasta siguieron haciendo sus labores de limpieza. Era una oportunidad única
y no podía dejarla pasar. Me arrepentiría por siempre. ¿Quién sabe cuándo se presente otra oportunidad así? Señor, yo me apunto. Estoy listo y con determinación, respondí. Roque me miró y acto seguido me estrechó la mano, diciéndome el famoso «Bienvenido a bordo». Al ver mi acto de valentía, algunos otros también tomaron mi mismo camino. Aunque no muchos, pero sí lo suficientes para realizar una pesca moderada. Mañana al amanecer, zarparemos en ese mismo bote. La misión será buscar una buena pesca. No se preocupen, que yo sé dónde encontrarla. Descansen, muchachos. No se les olvide traer comida y estar listos para la acción. Su discurso fue efímero, pero contundente como para llenarme de emoción y expectativa. Esa noche regresé a casa con una sonrisa que no cabía en mi rostro. El único pero que podía considerar era la negativa respuesta que me daría mi madre al consultárselo. Desde el incidente con mi padre, mi madre nunca me dejó siquiera pisar un bote. No puedo culparla. La desaparición de papá en el mar fue un caso alarmante que duró varias semanas el intentar localizar a toda la tripulación. Por ese gran motivo, tuve que guardar el secreto de mi nuevo trabajo. Esperanzado por un futuro mejor, me fui a la cama. No podía dormir de lo emocionado que estaba, pero tenía que hacer un esfuerzo, ya que necesitaría estar bien descansado para mañana. Al día siguiente desayuné lo más que pude. Me llevé un par de sándwiches de atún y una galleta. No había mucha comida en casa, y eso fue lo único que pude preparar. Al llegar al sitio, la gente murmuraba. Los marineros del puerto estaban riéndose, mientras los más experimentados, que estaban jugando cartas, nos miraban con cara de preocupación. Escuchen, jóvenes, aún están a tiempo de despertar. No dudo de sus capacidades, sino de la estupidez de su capitán. Ese loco de Roque no es alguien de fiar, nos dijo una de las tantas personas que estaban presentes. Estábamos dubitativos. Se podía ver en nuestra mirada. Nos volteábamos a ver como preguntándonos si lo que estábamos haciendo era lo correcto. Después de recorrer gran parte del muelle, llegamos al fondo de este. Solo se encontraba el pequeño barco pesquero de Roque, aislado al parecer de cualquier crítica o mal comentario por parte de las personas. No escuchen ni hagan caso de esos cretinos. Solo hablan porque tienen boca. Lo que pasa es que envidian a alguien que con un bote más pequeño pueda irle mucho mejor, mencionó. No sé si se le pueda llamar rivalidad, pero estaba claro que había gran distanciamiento entre él y toda la comunidad pesquera. Nos indicó que subiéramos al barco, mientras nos ayudaba con nuestro pequeño equipaje. Tardamos un poco en adaptarnos. Roque nos dio una rápida capacitación y nos ubicó en nuestros puestos de trabajo. Todo mundo estaba contento, porque por fin se convertirían en algo más que simples cargadores. Tardamos aproximadamente 1 hora y media en zarpar a alta mar. Bien, muchachos, les diré por lo que vamos. Hay un barco grande, muy grande de peces macarelas, en una parte un tanto alejada del puerto. Es por eso que mi anterior tripulación se negó a acompañarme, comentó. ¿Y en qué lugar se ubica ese banco de peces, capitán?, preguntó alguien de la pequeña tripulación. El viejo capitán guardó silencio por un largo momento, hasta que soltó unas palabras, las cuales nos dejaron petrificados. Solamente les diré que es cerca de uno de los lugares más peligrosos del Océano Pacífico. Todo el mundo estaba preocupado. Incluso a uno de mis compañeros se le cayó su comida al suelo. ¿En qué nos habíamos metido? Entiendo que estén preocupados.
Yo también estuve muy nervioso en mi primera pesca, pero no hay que temer. Les prometo que mientras yo esté a cargo, todo saldrá bien. Esas palabras no fueron para nada alentadoras. Teníamos el mismo semblante de miedo y angustia. El capitán se dio cuenta de ello, por lo cual se aproximó al bote salvavidas. Muy bien, en vista de que algunos tienen la firme intención de renunciar, no me opondré a su deseo. Pueden utilizar este bote para regresar a casa. Como acto de buena fe, no los detendré ni juzgaré, dijo aquel hombre, mientras revelaba sutilmente una pistola enfundada entre su gabardina. Para él era mucho más fácil decir y darnos nuestra libertad, pues ya estábamos muy lejos de tierra, y posiblemente abordar ese bote salvavidas era muerte segura como naufragio. Además que nos sentíamos amedrentados por la posición de su mano, muy cerca de su arma. Roque, al ver que nadie lo confrontó, o mínimamente se acercó al pequeño bote, cruzó los brazos detrás de su espalda y nos indicó que volviéramos a nuestros puestos de trabajo. Él volvió a la cabina mientras sonreía. Se sentía como una especie de secuestro. Estábamos trabajando a voluntad propia, y aunque gozaríamos de una paga al terminar, nadie nos aseguraba si llegaríamos al final del día. Pasaron las horas. Por fin nos acercábamos al borde del pasaje. Todos teníamos miedo, pero debíamos sacar el trabajo para poder retirarnos lo más pronto posible y olvidar esta horrible experiencia. Trabajamos como pudimos. La turbulencia era evidente, las olas turbias, y poco a poco nos estaba arrastrando la marea más adentro de las turbias aguas. Para sorpresa nuestra, el capitán no estaba del todo loco. En verdad había un banco de peces macarelas. Era un gigantesco botín en la palma de nuestras manos. Motivados por el descubrimiento, empezamos a sacarlos con nuestras redes. Poco a poco el pequeño bote se llenaba con el valioso cargamento. Al terminar la jornada, el capitán Roque salió de su cabina para festejar. Este llevaba una botella de vino entre sus manos y varias copas. Todo era felicidad y gritos de alegría por doquier. Lo logramos, lo habíamos conseguido. Dominar aquellas violentas aguas y extraer gran parte de su botín. De pronto, y para sorpresa nuestra, nuestro pequeño navío pesquero comenzó a sacudirse frenéticamente. Al parecer algo había pasado debajo de nosotros. Debió ser una criatura gigantesca, como para mover el agua de esa manera. Al desestabilizarnos nos hundimos más en las poderosas corrientes del pasaje. Estábamos condenados. La marea nos llevaba como un barco de papel. Por tanta ola que golpeaba el barco, no alcanzaba a ver nada. Con suerte podía respirar. Me refugié detrás de unos contenedores. A lo lejos pude apreciar cómo algunas olas tiraban parte de la tripulación al mar, condenándolos a una muerte inminente. Nuevamente la gigantesca criatura volvió a sacudir el navío, y este se giró estrepitosamente. Eso fue lo último que recuerdo de aquel día. Al despertar yacía tirado a orillas de una costa rocosa. Pedazos de lo que alguna vez fue un barco estaban esparcidos por toda la arena. Sin perder el tiempo, me reincorporé y busqué suministros o algún objeto valioso que pudiese rescatar. La mitad de una carga de peces estaba intacta, al igual que una pequeña navaja. Eso fue lo único valioso entre los escombros. Avilé aquel contenedor cerca del barco y tomé la navaja. Acto seguido empecé a caminar para ver qué tan grande era la costa. Al principio estaba mirando a mi alrededor, mientras recorría el sitio tratando de buscar recursos, pero dejé de hacerlo después de unas cuantas horas. La costa parecía infinita, y sospechosamente juraría ver exactamente la misma vegetación horas atrás.
Pareciese como si volviera al punto de inicio y estuviera repitiendo el recorrido. Me sentía paranoico. Tal vez el estar solo me hacía imaginarme cosas. Temeroso me dispuse a volver al sitio del naufragio. Al retornar, visualicé cómo alguien estaba sentado cerca del barril de peces. ¡Hey! ¡Hola! Gracias a Dios que no soy el único sobreviviente, gritaba para hacerme notar. El tipo inmediatamente, al escucharme, se aproximó a mí con cara de alivio. Al parecer somos las únicas personas con vida en este lugar. Es un gran alivio saber que no me volveré loco platicando conmigo mismo por la soledad. Por cierto, he recorrido la orilla derecha de esta costa y parece que no tiene fin. Algo muy extraño, ¿no crees?, preguntaba aquel tipo. Lo sé, es algo muy raro. Además, ¿recuerdas esa cosa que nos atacó en el navío? Era gigantesca. Sinceramente no lo recuerdo, amigo. Solo sé que me encerré en la cabina del capitán, esperando lo peor, respondió. Después de una breve plática, acomodamos trozos de madera y recogimos unas piedras para formar un círculo. Con todo esto tratamos de hacer fuego. Afortunadamente aquel tipo logró rescatar un pedernal. Con este fue mucho más fácil producir el fuego. Los dos nos sentamos alrededor de la fogata, mientras asábamos pescado. Lo miré a él y comencé a preguntarle de dónde lo había conocido, pues su cara no me sonaba. Oye, amigo, disculpa la pregunta, pero no recuerdo haber visto tu cara en ningún lado. ¿Cuál es tu nombre?, pregunté. Oh, descuida. Casi siempre paso desapercibido por la gente. Me llamo Alexis. Y descuida. Yo también desconfiaría de alguien que no conozco y que nunca lo he visto, responde. Qué irónica coincidencia. Tienes el mismo nombre que mi padre, comento. ¿Oh, en serio? Tu padre debe estar angustiado en estos momentos al ver que su hijo no ha regresado a casa, responde. Mi expresión cambia de golpe. Cruzo los brazos mientras miro el fuego consumirse. Mi padre falleció cuando yo era muy joven. También era marinero, y al igual que nosotros, naufragó de la misma manera. Un día zarpó en su barco y nunca regresó. Jamás fue encontrado. Ahora la historia se repite conmigo. Lo peor es que siento una gran culpa. El solo pensar en el sufrimiento de mi pobre madre me hace morir de arrepentimiento. Nunca la escuché. Ella quería que me alejara de cualquier expedición pesquera, pero ignoré sus advertencias. Soy tan estúpido. Preferiría 1000 veces limpiar desperdicios apestosos de pescado en vez de unirme a la tripulación de Roque. De pronto lágrimas recorren mis mejillas. Un profundo sentimiento de tristeza me atormenta y no puedo hacer nada por evitar llorar. Solo quiero ir a casa, comento mientras me tapo la cara con mis manos. Alexis, al ver mi acto de debilidad, se acerca a mí abrazándome. Ánimo, muchacho, saldremos de esta adelante. Te lo juro por las canas de mi barba que lo lograremos. Mientras menciona, postra su mano en mi hombro. Los días pasaron. El sol era insoportable y el agua escaseaba. Tratábamos de recolectar agua de lluvia poniendo cualquier tipo de recipiente improvisado para capturar el preciado líquido. Alexis se ocupaba de la caza de peces mientras yo construía el refugio. Él solo se limitaba a la recolección de comida, mientras yo planificaba las tareas cotidianas. Tenía que ser muy minucioso. No quería desperdiciar ninguna pizca de energía. Después de un par de semanas, nos notábamos agotados. Si bien estábamos sobreviviendo, se podía notar en nuestro estado de forma que íbamos demacrándonos con el pasar de los días. Nuestras fuerzas no eran claramente las mismas, y a eso agregarle el factor estrés más el sol abrasante.
Afortunadamente, mi compañero pudo localizar una fuente de agua dulce. Era una bendición, pues con ese vital hallazgo, alargaba mucho más nuestro tiempo de vida. A la tercera semana, se había acabado por completo el suministro de comida. El barril de peces capturados con antelación estaba totalmente vacío. A Alexis le había ido tan mal en la caza de nuestra comida que no había conseguido nada desde hace 2 días. Era tan crítica la situación que yo dejé mis labores diarias y entre ambos nos enfocamos en conseguir algo que comer. Ya en la noche pude observar cómo a lo lejos Alexis se apartaba y entre la arena desenterraba algo difícil de apreciar a lo lejos. Me acerqué lo más que pude y noté cómo este había enterrado una pequeña caja con pescado asado. Alexis procedió a devorarlo, sin consideración ni remordimiento alguno. Prefería más su supervivencia ante todo. Y no lo culpo. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo, ahora que lo pienso. Enfadado salté de mi escondite con una roca en mano, mientras le gritaba mentiroso. Este se defendió, metiendo los brazos para contener mi ira. Te vi comiendo a espaldas mías. Tienes comida oculta por toda la isla. ¿No es así, mentiroso? Lo golpeé un par de veces, pero este tomó rápidamente el control y me puso de espaldas al suelo. No sé de qué estás hablando, hijo, pero puedo asegurarte que no he comido nada. Al igual que tú, estoy muriendo de hambre. Lo único que pasa aquí es que tú estás delirando por la hambruna y cansancio. Deja de decir mentiras, criatura horrenda, le grité. Acto seguido saqué de mis bolsillos la navaja que anteriormente había encontrado en el naufragio. Le clavé la hoja en una de sus manos. La sangre suya se derramó en mi rostro. Alexis, al ver que estaba armado, no tuvo más remedio que emprender la huida. Mientras lo iba persiguiendo, este me empezó a sermonear y a decir varias cosas sin sentido. Esteban, hijo, por favor, recapacita tus actos. ¿Qué no ves que estás al borde de la locura?, comentó. ¿Cómo diablos sabes mi nombre si nunca te lo dije? Tú no eres de la tripulación. Jamás te he visto en el navío. ¿Quién eres? Contesta, víbora mentirosa, gritaba mientras apuntaba con la navaja a aquel tipo. Él estaba acorralado. Detrás solo había rocas gigantescas, y este estaba entre la espada y la pared. Es verdad, nunca estuve en ese barco. También te mentí acerca de la comida, pero era la única manera de llamar tu atención, de guiarte por el camino correcto para poder salvarte, hijo. Lo veía de pies a cabeza con tanta extrañeza por sus palabras. Este no se inmutaba. Por el contrario, dio 2 pasos enfrente, mientras se le notaba sobrio y sereno ante tales declaraciones. ¿Quién rayos eres?, pregunté. ¿Soy producto de tu imaginación? Tal vez. ¿Algún ángel de la guarda o de la muerte? Posiblemente. Llámame como quieras. Lo único que puedo decirte es que has estado conviviendo con tu propia sombra durante todo este tiempo. Mira a tu alrededor, indicó. Después de aquella radical revelación, volteé a mis costados y vi el cuerpo del capitán Roque en un estado de descomposición muy avanzado. Estuviste hablando con este cadáver durante todas estas semanas. Tú mismo pescaste tu propia comida. Yo nunca intervine en ninguna labor. Solo serví como el apoyo moral que tanto necesitabas. Pero desafortunadamente, al ver que habías acabado con tus suministros, te adentraste dentro de la isla, perdiéndote por completo. Ibas a morir de forma inminente ahí dentro. Es por eso que hice que me persiguieras, para ponerte en el sitio y en el momento correcto. Mi mente estaba a punto de explotar después de tantas revelaciones que ni siquiera sé si son verdaderas o no.
¿El momento y lugar correcto para qué?, pregunté. Antes de que pudiera responderle, se escuchó el sonar de un barco aproximándose a mi ubicación. Por fin iban a rescatarme. Estaba salvado, y no podía dar crédito a cómo fue que llegué a esta situación tan bizarra. Las lágrimas me frotaban de los ojos. Brincaba y hacía señas a lo lejos, mientras la tripulación del barco me visualizó a lo lejos. Lo había logrado. Me había salvado. No puedo creer que haya sobrevivido. Y todo gracias a ti, Alexis, comenté. Al no escuchar respuesta, giré la cabeza, solo para darme cuenta que estaba completamente solo. Los botes salvavidas llegaron a mi ubicación y me extrajeron del sitio. Ese fue el día que renací. Pasó un mes entero después de este traumático acontecimiento. Era un tipo de celebridad dentro de la comunidad pesquera. El único hombre que sobrevivió de todo el naufragio. Aún sigo pensando en aquella persona que me ayudó a lidiar con todas mis penumbras. Sea ayuda divina o una simple mala pasada de mi mente, se sentía como alguien similar. Alguien que ya conocía. Y posiblemente esa misma persona o ente me siga observando para bien o para mal.